Vamos a estudiar el tema de vectores. Existen dos cantidades en física. Una son los escalares. Una cantidad escalar es una cantidad con valor numérico. Lo hemos aprendido que la masa, el tiempo, la distancia y la rapidez solamente necesitan una cantidad para definirlas. La siguiente cantidad es la cantidad vectorial. Y podemos definir un vector como una cantidad con un valor numérico, que llamaremos ahora magnitud, y una dirección. Estas cantidades forzosamente requieren decir en qué dirección está dirigida esta cantidad. Los ejemplos de vectores son velocidad, aceleración, fuerza y desplazamiento. Las cuatro variables que he mencionado necesitan decir la dirección en la que se mueve el objeto. ¿Por qué? Porque la fuerza, si no decimos la dirección, no sabemos el impacto que puede tener sobre un objeto, si lo va a empujar o lo va a jalar. El desplazamiento pasa lo mismo, no sabemos si va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cómo se representa un vector? La representación gráfica de un vector es una flecha, literalmente es una flecha, una línea recta con una punta de flecha en un extremo. El otro extremo es el origen o cola del vector. Es muy importante que cuando ustedes dibujen el vector le pongan la flecha para indicar en dónde termina. Los vectores deben ser líneas rectas. Si ustedes encuentran una flecha con una curva, entonces eso no puede ser un vector. Lo principal es que sea una línea recta. La magnitud del vector, el valor de nuestra variable, de la velocidad, la distancia, el desplazamiento, la fuerza, va a estar representado por la longitud de la flecha. Por eso es bien importante que definamos bien dónde inicia la flecha y dónde termina, incluyendo la flecha, es decir, la punta de flecha está incluida en la magnitud, y debemos poner la escala. Si yo quiero representar una fuerza, no importa que yo tenga mi vector dibujado en centímetros. Cada centímetro voy a hacer una equivalencia al valor de fuerza o al valor de velocidad. Voy a decir, por ejemplo, que un centímetro equivale a 1 newton de fuerza. La dirección va a estar representada por la inclinación de la flecha. Pero va a ser muy importante definir el sistema de ejes coordenados para saber la dirección. Por ello se ha definido el ángulo positivo. El ángulo positivo es un ángulo que se mide desde el eje X positivo, ahí está marcado el eje X positivo, ese ángulo se mide desde ahí hasta topar el vector en dirección contraria a las manecillas del reloj, como indica la flecha. Puede tener un valor desde 0 hasta 360 grados cuando le damos toda la vuelta al vector. La contraparte del ángulo positivo pues es el ángulo negativo. El ángulo negativo lo medimos de la misma forma desde el eje X positivo, pero en sentido de las manecillas del reloj. Vemos el ángulo verde que tenemos ahí, es el ángulo negativo. Es más utilizado el ángulo positivo. Otra forma de determinar la dirección es usando los ejes cardinales. El norte está arriba, el sur está abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. El este representa el ángulo positivo de 0, el norte 90 grados, el oeste 180 grados y el sur 270. Para ángulos intermedios entre los ejes cardinales podemos usar noreste, que está a 45 grados, noroeste, que está a 135 grados, sureste, 315 y suroeste, 225. Si yo indico la dirección con noreste, automáticamente sé que está a 45 grados en el primer cuadrante. Cuando tenemos ángulos diferentes, entonces tenemos que mezclar las direcciones. Por ejemplo, 40 grados al norte del este, que representa un ángulo de 40 grados. Como regla general, tenemos que leer este tipo de direcciones de derecha a izquierda. Por ejemplo, tengo 7.5 kilómetros, 30 grados al oeste del sur. Ubico el vector verde, ahí tenemos el verde, hacia el sur. Es el
es el eje cardinal que está a la derecha. Y voy a girar 30 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Ahí vemos como el vector gira 30 grados hacia el oeste. Y entonces ya tengo 30 grados al oeste del sur. Algebraicamente, el vector se va a escribir de la siguiente forma. Tenemos la variable a. Y para indicar que esa variable es vectorial, le vamos a dibujar siempre una flecha horizontal dirigida a la derecha. No importa la dirección del vector, la variable siempre tiene flecha arriba de ella. La magnitud la vamos a escribir como un valor absoluto del vector a, la variable a. Y la dirección la vamos a escribir con dos elementos. Primero va a ser el signo de ángulo y la variable del ángulo, que es la variable teta. Es la letra griega teta. Y ese ángulo siempre tiene que ser positivo. Si conjuntamos los tres elementos, la magnitud, el signo de ángulo y el ángulo teta, decimos que el vector está escrito en forma polar. Tenemos por ejemplo 5 kilómetros, ángulo de 40 grados, es un vector en el primer cuadrante, 40 grados arriba del eje X. El vector c, 10 metros por segundo, es un vector en el segundo cuadrante con un ángulo de 120 con respecto al eje X. Finalmente, el ángulo de 10 newtons a menos 30 grados significa que estamos en el cuarto cuadrante, 30 grados abajo del eje